El ciclo del fósforo. ¿Qué es el fósforo? Es un elemento químico no metal amarillento abundante en la naturaleza en forma de fosfato. Es su componente esencial en el organismo. Importancia del fósforo. Forma parte de los ácidos nucleicos y fosfolípidos que conforman nuestra membrana celular. Es un nutriente limitante esencial que se encuentra en forma de macromoléculas incluyendo el ADN. Participa en el crecimiento de las plantas, en la fotosíntesis y en el suelo se encuentran compuestos orgánicos y minerales. ¿Qué es el ciclo del fósforo? Es un ciclo biogeoquímico que describe el movimiento del fósforo en diferentes fases a través del ecosistema. La eutrofización y las zonas muertas. ¿Qué es la eutrofización? Casi todos los fertilizantes que se utilizan en la agricultura contienen nitrógeno y fósforo. Cuando estos elementos son transportados por los escurrimientos superficiales, los cuales se mueven en la superficie del terreno hacia los cauces de desagüe por causa de la lluvia, llegan hasta los lagos y océanos. Al llegar a los medios acuáticos provocan un crecimiento excesivo de algas y microorganismos que anteriormente estaban limitados por la cantidad de nitrógeno y fósforo. A este fenómeno se le conoce como eutrofización. En algunos casos se podría decir que el elemento que produce eutrofización es el fósforo y no el nitrógeno. ¿Por qué es perjudicial la eutrofización? Algunas algas provocan que el agua tenga mal olor o mal sabor. Cuando las algas mueren, para ser descompuestas, los microorganismos utilizan grandes cantidades de oxígeno. Este aumento de uso de oxígeno produce una gran disminución en los niveles del oxígeno disuelto en el agua, ocasionando la muerte de otros organismos acuáticos por la falta de oxígeno, y como resultado se crea una zona muerta. Las zonas muertas están localizadas en lugares industrializados y con alta tasa poblacional en todo el mundo. Una de las zonas muertas más conocidas están ubicadas en el Golfo de México, frente a las costas de los Estados Unidos. Y la otra zona muerta está en la cuenca del río Mississippi, debido al escurrimiento de fertilizantes. ¿Cómo reducir o evitar la eutrofización? Los fertilizantes y detergentes que contienen fósforo y las aguas residuales son fuentes de nitrógeno y de fósforo que provocan la eutrofización. Existen formas que contribuyen a la reducción de la eutrofización, las cuales son reducir el uso de fertilizantes, eliminar detergentes que contengan fósforo y verificar que el drenaje no entre a ríos mediante un sistema séptico. Bueno, dentro del ciclo del fósforo se encuentra la mineralización del fósforo orgánico, que esta mineralización del fósforo orgánico se puede efectuar gracias a microorganismos mediante un proceso llamado hidrólisis enzimática. Esta descomposición se da de los restos de plantas y animales, quienes de estos son los grandes portadores de órganos fosforados, que son algunos microorganismos que son los responsables de la mineralización del fósforo orgánico mediante la hidrólisis enzimática. En este caso, las bacterias, que son microorganismos procariotes, tales como la Bacillus mycoides, la Bacillus subtilis, la Ceratiae y entre otros. Los hongos, que también son del dominio eucarioto, pero estos son pertenecientes al reino fungi. En estos están la Penicillium y la Rhizopus. Las levaduras, que también son una clase de hongo unicelulares, están la Candida albicans y la Saccharomyces. Inmovilización biológica del fósforo. Bueno, esta inmovilización biológica se da cuando los microorganismos del suelo toman el fósforo necesario para la síntesis celular, que las plantas también son involucradas en fijar y asimilar estos fosfatos. Pero existe casos en la que la necromasa o en la que los desechos naturales tienen un porcentaje de 0,2 a 0,3% de estos fosfatos,
y esto los hace que las plantas no puedan asimilar estos compuestos, y es así que los microorganismos se tornan más importantes al momento de poder fijar los fosfatos de mayor manera y más eficaz que las plantas. La oxidación y reducción del fósforo del suelo. Este se da por vía microbiológica, es decir, por microorganismos. Bueno, esto se refiere a que el fósforo es capaz de oxidarse, es decir, perder electrones y también de reducirse, lo que es lo contrario de la oxidación. La solubilización biológica de fosfatos orgánicos es el proceso por el cual el ácido fosfórico liberado se puede reaccionar o se puede formar con los elementos presentes en el suelo, tales como el hierro, el aluminio y el calcio. Estos elementos llegan a ser compuestos precipitados, los cuales pueden revertirse gracias a la acción metabólica de algunos microorganismos y por la acción también de algunas raíces de las plantas, los cuales hacen que el fósforo presente en estos compuestos precipitados se pueda liberar. El primer paso es la asimilación del fósforo en forma de fosfato por parte de las raíces de las plantas. Esto se pasa a la cadena trófica, en donde animales herbívoros lo pasan a convertir a fósforo orgánico. Después de esto, llega al suelo como en forma de residuos orgánicos, como los desechos metabólicos, como también son algunos animales muertos. Estos restos orgánicos que quedan en el suelo son descompuestos por algunas bacterias que son fijadoras de fosfatos. Como estos fosfatos que son descompuestos por las bacterias también forman a ser parte de sedimentos en aguas profundas, y esto pasa al agua marina, convirtiéndose estos fosfatos en alimento para la cadena trófica, desde sus principales microorganismos como los fitoplancton, el zooplancton, y después pasan a animales un poco más grandes como son peces, y estos en sí son comidos por aves marinas, las cuales regresan los fosfatos en forma de guano o de heces de estos animales.